La materia que vamos a ver es la contabilidad gubernamental y entonces en esta clase vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con las instituciones públicas, las instituciones del Estado y cómo van a desarrollar ellas su contabilidad. Entonces es a través del gobierno y las instituciones que forman parte del gobierno. Obviamente es una contabilidad, digamos, con cuentas diferentes a una contabilidad de una empresa, porque son, ambas tienen diferentes fines. Si vemos en la empresa, una empresa que fue formada por socios, entonces toda empresa se va a crear para obtener una utilidad y entonces en base a esto es que se va desarrollando la contabilidad. Vemos, por ejemplo, en las empresas que compran, venden o venden servicios o venden productos o elaboran el producto o lo compran para revender. Entonces en eso veíamos la contabilidad tradicional con sus cuentas y estamos muy enfocados en los resultados para ver si ganamos o perdemos. Y en este caso estamos hablando de instituciones del Estado, que algunas de ellas tienen algún tipo de ingreso. Entonces vemos que vamos a ver que las cuentas, algunos tipos de ingresos dentro de un estado de resultados, nada que ver con ventas y ventas como en una empresa tradicional de devoluciones, rebajas. Entonces aquí puede que algún tipo de estas instituciones o algunas tengan algún tipo de ingresos por algunas ventas. Por ejemplo, la DGI vemos que vende timbre, vende papel sellado. Vemos en las alcaldías que las alcaldías tienen algún tipo de ingreso por venta también y por el pago, cobro de partidas de nacimiento, lotes, cementerio. Entonces, este tipo de instituciones generan un tipo de ingresos y entonces obviamente hay un estado de resultados con ingresos, pero la mayor parte va al gasto. Y el ingreso que pueden tener la mayoría de ellos viene por transferencias del gobierno central. Entonces es el gobierno central que elabora un presupuesto general de la República y en ese presupuesto va destinado cómo va a distribuir su dinero. Y obviamente ese presupuesto, los ingresos vienen de la mayoría de impuestos. Entonces por eso es que vemos el famoso IR salarial, que por ejemplo cuando uno trabaja dice, ¿y este IR para qué me lo quitan? Si uno dice, si pago el INSS, por ejemplo, tengo derecho a ir a pasar consulta, que me den algún tratamiento, pero cuando te quitan el IR, ellos decís que a este IR me quitan y ya sabemos que a medida que va aumentando el salario, el IR se vuelve más alto. Y ese IR es un tipo de ingreso que tiene el gobierno y que después obviamente lo va a distribuir. Y ahí es donde vemos que tiene un gasto público que puede ser grande. Y es para estas instituciones que no van a generar ningún tipo de ingreso o que generan algún ingreso, pero que es mínimo para el nivel de gasto que tienen. Entonces ahí vemos que después el gobierno, por medio de un presupuesto, el presupuesto general va a destinar los fondos para la policía, para los hospitales, para el Ministerio de Educación. Entonces ahí vienen todos esos ingresos que va a percibir en materia de impuestos mayormente, cómo lo va a distribuir a estas instituciones del Estado y de forma de transferencias del gobierno central. Entonces, si nos vamos a la contabilidad de estas instituciones, sus ingresos van a ser algunas que venden o que tienen algún tipo de ingreso y la otra parte que viene destinada por presupuesto general de la República por transferencias que va a hacer el gobierno. Y después obviamente vienen todos sus gastos que tienen que ver con personal, con algunas infraestructuras, otras vienen por donaciones
ya sabemos que obviamente vienen donadas al gobierno y después el gobierno transfiere a una de estas instituciones, por ejemplo, si un país extranjero, apoyo para construir un hospital, entonces viene ahí primero del gobierno, después al Ministerio de Salud y ya después se enfoca en el proyecto del hospital, el Hospital X. Entonces ahí va a estar determinada lo que es, digamos, a modo general, un estado de resultados de una compañía del Estado. Y si nos vamos a balance general, ya sabemos el activo y aquí en esto particularidades, cuentas iguales, porque vamos a tener efectivo, vamos a tener cuentas bancarias, vamos a tener activos fijos y ahí va a variar, ya sabemos, un activo fijo podemos ver aquí pues cuentas que tal vez no habíamos visto o que nunca hemos visto porque nunca se ha hecho ejercicios de este tipo, por ejemplo, armamento. El armamento que tenga la policía. Entonces, ahí un inventario de armamento. Entonces, tipos de cuentas sí inusuales son las que podemos encontrar. Ese es un ejemplo de una de ellas. Y entonces, pero que vamos a trabajar con un manual de contabilidad gubernamental, obviamente, donde nos vamos a dirigir a la hora de que veamos ejercicio y y entonces encontrar en esas partidas que cuentas nosotros vamos a usar tan fácil como ir a revisar o andar a mano siempre ese manual cuando estemos haciendo ejercicio. Y no es más que ir a buscar las cuentas, algunas de estas cuentas que les digo que son particulares, que las hemos visto en contabilidad tradicional, financiera, y entonces tal vez cambian algunos nombres, pero digamos que va lo mismo. En la parte les estoy hablando de los activos. Y ahí vamos a encontrar obviamente nuevas cuentas, pero que fácilmente se relacionan según lo que nos vaya dirigiendo cada ejercicio. Entonces, esa parte no va a costar, yo veo que no cuesta mucho con los alumnos cuando he dado esta materia, porque son cuentas que fácilmente se pueden asociar, porque obviamente a estas alturas ya nosotros manejamos lo que es un catálogo de cuentas de una empresa comercial, de una empresa de costos. Ya han visto varias contabilidades, entonces ya es más fácil asociar qué tipo de cuenta vamos a usar y no distan mucho, solo algunas, digamos. Y con estas particularidades como las que hablé sobre las ventas, que ya sabemos que aquí la mayoría de ingresos para las instituciones del Estado van a ser las transferencias del gobierno y algunos ingresos que generan ellas mismas, porque si bien hay ministerios que tal vez no generan ningún tipo de ingreso, hay otros que sí, y instituciones como la DGA, la DGI, y también nos vamos a ingresar y vamos a ver ya en la parte final, creo que es la parte final, sobre la alcaldía. En las alcaldías vamos a ver que las alcaldías son autónomas, pero siempre reciben dinero del gobierno por medio de las transferencias. Y en esa parte de las alcaldías nosotros vamos a aprender cómo calcular los salarios del alcalde, del vicealcalde, de los concejales, porque en Nicaragua esto está determinado según las alcaldías están clasificadas según sus ingresos. Entonces ahí vamos a ver que hay A, B, C, D, E, según, obviamente la A es la alcaldía de Managua porque es la que genera el mayor ingreso en materia obviamente de impuestos, porque es donde hay la mayoría de empresas están en Managua y entonces la que tiene mayor ingreso es la única calificada en A. Y después vamos a ver las demás que están en B, C, D y los municipios más pequeños que están en la última clasificación. Y entonces en base a eso es que se van a hacer los cálculos. En base a eso vamos a ver que si una alcaldía puede cubrir sus pagos o tiene que pedir dinero al gobierno central, o el gobierno central le tiene que mandar transferencias
Y entonces vamos a ver todos esos cálculos de dieta. Vamos a aprender también a cómo hacer pequeños presupuestos para las alcaldías, cuáles son los tipos de presupuestos que se pueden hacer en la parte final, pero el desarrollo, digamos, va a estar en hacer los ejercicios, y para los ejercicios vamos a usar el manual de contabilidad gubernamental, que ahí va a estar estructurada todas las cuentas, igual como cuando han usado manuales para las contabilidades bancarias, para las agropecuarias, para la de seguro, que también tiene su manual. Entonces, pero si nos recordamos, la bancaria y el seguro es un poquito complicada, y esta no es tan complicada. Entonces, aquí nos habla, subió un material de la parte introductoria sobre la contabilidad gubernamental, y aquí nos viene, ya sabemos que es a través del gobierno de la República de Nicaragua, que digamos que es como el administrador central de todos los fondos públicos de nuestro país. Y también vamos a ver que la Contraloría General de la República es la que hace las auditorías a estas instituciones del gobierno. Porque si nos vamos a que las instituciones del gobierno no venden o no se mantienen solas por sus mismos ingresos, o sea, no generan ingresos para cubrir sus gastos, sino que ellas operan por medio de transferencias del gobierno central, y se supone que es un fondo público, porque estoy diciendo que la mayor parte de los ingresos vienen del pago de nuestros impuestos. Entonces son fondos públicos, y esos fondos públicos se supone que cualquier individuo, cualquier persona tiene derecho a saber cómo se gasta estos fondos. Por eso es que debería de existir esa rendición de cuentas. Por ejemplo, he visto que las alcaldías, o he oído decir, porque nunca he participado, que hacen como cabildos donde ellos dan como informes de su presupuesto y cómo fue la ejecución del mismo. Pero no sé, la verdad no tengo conocimiento si todas las alcaldías lo hacen, si son algunas. Entonces, todas las instituciones del Estado deberían de ser auditadas por la Contraloría, pero también ese informe debería de ser público, o sea, para toda la sociedad, para que nosotros veamos que el pago de los impuestos obviamente ha sido manejado de forma correcta, y eso obviamente lo tiene que decir la Contraloría por medio de esas auditorías que hace. Obviamente que se maneje de forma correcta el fondo, porque es un fondo público. Aquí vamos a ver lo que es el Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoría, SIGFA, digamos que así se le llama a todo el proceso, digamos, de la contabilidad en el sector público. Y aquí vemos a Hacienda Pública, digamos que el Ministerio de Crédito, Hacienda y Hacienda es el que va a administrar, digamos, ese fondo del impuesto, y es quien va a hacer las transferencias a las distintas instituciones del Estado. Aquí nos habla que la contabilidad gubernamental, vamos a usar los principios de contabilidad generalmente aceptados. Sabemos que siempre seguimos usando principios, aunque digamos que vemos que en la contabilidad financiera ya se han adoptado las NIF, pero la contabilidad gubernamental siempre nos sigue hablando de principios de contabilidad, y en este caso los principios de contabilidad, que va a ser la próxima clase, digamos que son los mismos principios que hemos estudiado, pero que aquí tal vez cambie un nombre. Eso es lo que vamos a ver, o compilador, pero ahí vamos digamos, de otra forma, es como repasar los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero que aquí le vamos a llamar los principios de contabilidad gubernamental de Nicaragua, y nos va a hablar sobre lo que es el ente, sobre la comparabilidad, sobre la importancia relativa,
sobre todo los principios de contabilidad generalmente aceptados, y aquí tal vez van a cambiar algunos nombres, pero en esencia siguen siendo lo mismo. Lo que es las normas de contabilidad gubernamental, aquí en esta parte que nos vamos a enfocar más adelante, que es la parte ya donde vamos a ver el catálogo de cuentas y lo que es el registro de operaciones para el final, como hemos hecho en contabilidad financiera, la elaboración de los estados financieros. Entonces, las normas de contabilidad es lo que te dice de qué forma registrar los activos, de qué forma registrar el pasivo, el capital, los ingresos, los gastos, y obviamente para obtener la información financiera que es, digamos, lo que vas a proporcionar una vez que la Contraloría llegue a revisar todo lo que es el proceso contable de las instituciones. La finalidad dice que es establecer, poner en operación y mantener en cada entidad y organismo del sector público un sistema específico y único de contabilidad y de información gerencial que integre operaciones financieras, tanto patrimoniales como presupuestarias, incorpore los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicados al sector público. Entonces aquí vemos, vamos a usar la partida doble. O sea, en eso digamos que por eso no tendría que ser difícil, y los mismos principios, y al final lo que necesitamos es encontrar o elaborar los estados financieros, y vemos aquí que en las particularidades podemos decir que estas instituciones siempre van a trabajar con presupuesto. O sea, todas las instituciones del Estado elaboran un presupuesto, y de acuerdo a ese presupuesto es que vos pedís los fondos al gobierno central, y el gobierno central te va a mandar transferencias, y obviamente después vos vas a ir ejecutando ese dinero recibido en transferencias para todos los gastos que vos presupuestás. Obviamente ahí es como trabajar pegado a presupuesto, que ya sabemos que en la práctica pueden haber diferencias, porque tal vez algunos gastos que tenía o imprevistos, gastos imprevistos, y entonces lo que tenías presupuestado va a tener diferencias con lo real. Eso siempre pasa, pero aquí la importancia es que siempre se trabaje con un presupuesto, y para después ir realizando los desembolsos de acuerdo a esos presupuestos. Por ejemplo, si nos vamos a una alcaldía, sabemos que dentro del presupuesto hay diferentes proyectos que va a realizar. Entonces, de acuerdo a la valoración de cada proyecto, se hace el presupuesto, después se piden los fondos, después es ir canalizando esos fondos en todos esos proyectos que vos hiciste, y después la Contraloría en la auditoría tiene que ir a ver que si cómo se ejecutó el presupuesto, cómo se ejecutaron los fondos, que si los fondos se usaron en el presupuesto, que si hubo desvío de fondos, porque hemos conocido muchos casos de varios ilícitos en esa parte de cuando se dan las licitaciones de los proyectos, que se los dieron a familiares o a empresas que después tienen coima. Entonces es esa parte que, digamos, que la Contraloría General de la República tiene esa gran responsabilidad de tener un buen equipo de auditores que van a ser los que van a revisar todas las instituciones del sector público. Aquí allá en la UCN hay como 2 o 3 alumnos exalumnos que trabajan en la Contraloría en la parte de esta auditoría. O sea, si vos trabajas en la Contraloría, lo más que vas a trabajar es en la parte de las auditorías al sector público. Entonces ahí lo que tenés que saber es si nos vamos a que cada institución puede tener algunas leyes específicas, y entonces esa es la parte, digamos, que debes de conocer mucho, o que tal vez no sabes si, por ejemplo, sos auditor de
de una firma. Entonces, tiene ciertas particularidades las instituciones del Estado que vos tenés que ir conociendo para poder, digamos, trabajar en la parte de las auditorías a este sector estatal. Aquí vemos que las instituciones del Estado las podemos ver como la administración central, conforme un solo ente contable, tiene un solo patrimonio, instituciones públicas descentralizadas, entes contables independientes creados por normas legales específicas, con autonomía administrativa, con personalidad jurídica, poseen recursos propios y reciben aportes financieros del Tesoro Nacional. Empresas públicas no financieras, cuya creación y organización están en función de leyes específicas de su origen, poseen patrimonio propio, presupuesto independiente y son entes contables independientes cada una de ellas. Entonces, aquí podemos ver cómo se pueden conformar las diferentes instituciones del Estado. Aquí nos habla también sobre una definición de lo que es la contabilidad gubernamental y nos dice que es el conjunto de disposiciones legales, principios, normas y procedimientos utilizadas por las entidades y organismos públicos para registrar de manera integrada los efectos presupuestarios, financieros y patrimoniales de las operaciones y elaborar los estados financieros correspondientes, lo que veíamos anteriormente, que aquí el conjunto de disposiciones legales, principios, normas y procedimientos. Aquí tenemos que los principios, ya vimos que por lo general se usan los principios de contabilidad gubernamental, que son parecidos o casi iguales a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Después tenemos las normas, que ahí nos va a hablar de qué manera registrar los activos, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Y vemos también la parte que hablamos sobre presupuesto, finanzas y patrimonio para obtener los estados financieros. Aquí vemos captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar, interpretar, que son los principios o preceptos de la contabilidad general. Obviamente es una rama de la contabilidad general, la contabilidad gubernamental, que se va a desarrollar en la actividad económica, financiera, administrativa del Estado y obviamente de las instituciones que lo forman. Y siempre vemos la palabra presupuesto porque ya sabemos que el Estado trabaja por medio de elaborar un presupuesto general de la República y de esa forma destinar los fondos para cada una de las instituciones que conforman al Estado. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad gubernamental? Posibilitar la entrega oportuna de información financiera en forma concisa y clara para la adopción de decisiones de alta dirección. O sea, siempre estamos persiguiendo elaborar estados financieros, proporcionar información financiera para toma de decisiones, obtener de las entidades y organismos del sector público información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable para fines de consolidación, conseguir un registro que facilite el control de todos los recursos financieros y materiales de las entidades. Obviamente aquí sí trabajamos con presupuesto y vamos a ver en los ejercicios, en algunos ejercicios que, por ejemplo, si vos tenés un presupuesto de 5 millones, entonces el gobierno o el Estado te va a ir dando transferencias a vos de a poco. O sea, no te va a decir, mira, aquí están los 5 millones para que trabajes todo el año. No, sino que primero te voy a mandar 1 millón, después 1 millón, qué sé yo, o sea, un ejemplo. Pero entonces, cada fondo, cada transferencia, vos tenés que dar todo el soporte de cómo vas trabajando para que, digamos, como uno dice, te den el siguiente desembolso. Entonces, ejecutar el primer millón de tu presupuesto, vas a ir desembolsando, puede ser a los 2 meses me terminé el primer millón,
pero yo mando mi reporte de cómo ejecutaba el primer millón para que a los 2 meses que yo ya, digamos, ya ejecuté la mayor parte, un 80-90%, me hagan el siguiente desembolso. Entonces, de esa forma es que se trabaja. Por eso nos dice ahí, facilita el control de los recursos financieros y materiales de las entidades y organismos, porque por medio de la contabilidad y que es la ejecución del presupuesto del Estado, que nos dicen en el concepto, entonces de esa forma vos vas trabajando los recursos y ese reporte de esa administración de esos fondos es lo que a vos te va a dar la facultad de poder pedir el siguiente desembolso y así sucesivamente hasta que complete, por ejemplo, un presupuesto de 5 millones. Entonces, en el transcurso del año, ahí vas a ir ejecutando, dando reporte y de esa forma se van a ir dando los desembolsos. De ninguna manera, digamos que se va a dar que, por ejemplo, un solo desembolso, tu presupuesto. No, ahí se va a ir ejecutando. Obtener la elaboración periódica de un conjunto de estados financieros de cada entidad y organismo que presenten los resultados de operaciones. En esto vamos a ver que por lo general en las compañías, en las instituciones del Estado, lo que más comúnmente vamos a ver va a ser el balance general, un estado de resultados. Vamos a ver el presupuesto, obviamente la ejecución del presupuesto, que esto se va a ir alimentando, como les dije, a medida que se van obteniendo los fondos, que sería también como un estado de origen y aplicación de fondos, ese tipo de reporte. Y ese tipo, estos van a ser los estados financieros que más comúnmente vamos a ver en las instituciones del Estado. Obviamente siempre tenemos como ese énfasis en lo que es, ¿no? La manera presupuestal y la parte teórica del libro nos habla mucho sobre lo que es la elaboración del presupuesto general de la República y toda esa parte, porque digamos que ahí tiene un eje central la contabilidad gubernamental en lo que es el presupuesto, porque por eso hablé al principio de a modo grosso que cómo está conformado o la importancia que tiene el presupuesto general de la República para después ver la ejecución de las transferencias a las diferentes instituciones, después ver cómo va trabajando cada una de estas instituciones y cómo se van dando los desembolsos. Y la parte también importante que tiene que ver con la Contraloría General, que es ver ya de una forma de auditoría, cómo se están o cómo ejecutó los fondos cada una de estas instituciones. Y al final lo que les decía, que debería existir esta información al público porque son fondos públicos que necesitamos saber, o cualquier persona, individuo que quiera saber esa información debería de estar de orden público para ver cómo se maneja el dinero del Estado. Posibilitar la información, la elaboración de informes financieros mensuales para fines de gerencia interna, facilitar la determinación de los costos de las entidades y organismos del sector público a quienes compete la realización de programas, lograr un informe consolidado de operaciones patrimoniales y presupuestarias mediante clasificación y registros comunes que posibiliten su presentación en forma comparativa. Para esto ya les comenté que existe el manual de contabilidad gubernamental. Ahí vamos a ver todas las cuentas que vamos a usar. Determinar oportunamente las desviaciones significativas de los planes y programas financieros y sus causas. Producir información financiera que dé posibilidades a las entidades y organismos del sector público para efectuar evaluaciones presupuestarias. Siempre estamos hablando de presupuesto, hacer posible que la información financiera sea consolidada dentro de diferentes ámbitos de gobierno.
Aquí también vemos que los principios de realización del periodo contable, igual a como les decía, los principios de contabilidad gubernamental abordan estos principios que ya los vimos en principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces ahí vemos que hay un periodo contable igual al tradicional. Los componentes de este sistema de contabilidad son el conjunto de normas relativas, la contabilidad específica de las entidades y organismos del sector público y la consolidación de la información financiera. En las características, la forma en que se ha definido el sistema de contabilidad gubernamental y sus objetivos permiten afirmar que tiene todas las características de un sistema de información sobre el proceso financiero de las entidades y los organismos públicos. La contabilidad del sector público nicaragüense constituye uno de los principales componentes del sistema de información financiera. De los principios de contabilidad gubernamental sobresalen el registro del método de partida doble, lo que les decía. Pues igual es contabilidad y entonces se utiliza partida doble, por eso tienes un catálogo de cuentas para partidas, contrapartidas. Establecen que las transacciones se contabilizan y incidan en el patrimonio en el momento que son devengados, lo que les decía también del principio de realización, que nos habla ese principio de contabilidad generalmente aceptado, que todas las operaciones se deben de registrar en el momento en que fueron causadas. Entonces ahí también vemos esta similitud con estos principios. Los ingresos de la administración central se contabilizarán en el momento de su recaudación efectiva. Y estamos hablando de principio de realización. El sistema será común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos y entidades del sector público, nacional, no financiero, con los que se cumple el principio de universalidad. Entonces, ese manual único del que estoy hablando lo van a usar todas las instituciones del gobierno. O sea, está para todas las instituciones. Permitirá la integración de las informaciones presupuestarias del tesoro y patrimoniales de cada entidad. Estará orientado a determinar los costos de los servicios y operaciones de las entidades públicas. Que al final, lo que les decía, lo que estamos viendo es que se cumpla con la parte de presupuesto y con la parte obviamente de manejar fondos públicos. Y los usuarios de la contabilidad gubernamental, el poder legislativo, los ciudadanos, en la parte que les decía que todos debemos de saber como ciudadanos del país cómo se maneja el fondo público. Por eso es que nosotros tenemos que ser usuarios de la contabilidad gubernamental. Los analistas económicos y financieros, inversionistas acreedores, otros gobiernos, agencias internacionales. Ya sabemos que allí hay préstamos con el FMI, esas instituciones internacionales, y que obviamente lo que necesitan es que en un país no haya corrupción. Eso es digamos, lo que se pretende por medio de las auditorías al sector estatal. Y entonces es esa confiabilidad en el país o ese riesgo país del que tanto se habla. Y obviamente eso lo vas a hacer demostrando transparencia en los recursos públicos, en el manejo de los fondos. Otros proveedores de recursos y usuarios internos. El tipo de información generada es donde les hablaba sobre los principales informes, el estado de situación financiera, balance general, el estado de resultados, el estado de modificaciones al patrimonio, estado analítico de deudas públicas, diversos estados derivados. Entonces aquí, donde les hablaba también de lo que es la ejecución del presupuesto y el origen y aplicación de fondos, y que son importantes dentro de los principales informes de la contabilidad gubernamental. Entonces, a modo general, aquí está lo que es una breve introducción a lo que es la contabilidad gubernamental, la conceptualización, las características, los objetivos,
los usuarios, digamos, un poco a modo general sobre qué se va a tratar todo el desarrollo de la clase, que más adelante obviamente es entrar en lo que es ejercicio, la realización de ejercicios, pero para esto vamos a usar un manual y obviamente siempre la partida doble para al final lograr obtener estado financiero, y nos vamos a enfocar también en la parte de presupuesto, y al final es estudiar la parte de las alcaldías, un apartado especial sobre las alcaldías y ver la parte de presupuesto, cómo se manejan, esa parte que aprendemos a calcular, a presupuestar y a calcular los salarios de los alcaldes, vicealcalde, concejal, la dieta, y más o menos por ahí va todo el desarrollo de la clase. ¿Algunas preguntas? No, bro. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase, está bien. Voy a subir una tarea que es una pregunta. Es solo contestar unas preguntitas sobre ese material. ¿Con qué fecha de vencimiento? Para el lunes. Pero El martes ya iríamos a clase. no tienen que actualizar el aula virtual. Como es inscripción de clase, tiene que ver todo eso. Solo me salen 2 alumnos. Solo me salen 2, creo. Isaac y Marco de diseño. En el aula virtual. Es inmediato entonces ahora que salgan siempre en aula virtual. a los alumnos que no puedan, siempre se les va a abrir. Ahorita yo voy a subir material y voy a subir la tarea, que son unas preguntas de esto mismo. O sea, el que ya está inscrito, ya está en el aula, ya puede ver eso. El que no se puede inscribir, después le voy a abrir. Y la tarea siempre para la próxima semana. Perfecto, profe. Está bien. El martes Gracias. el martes es presencial, entonces ahí explico. Está bien. Ok, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día martes. Está bien, buenas profe. tardes. Pase buenas tardes. Buenas tardes.